6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Uno de los relatos más interesantes es la transfiguración, porque en la mayoría de nuestros pensamientos y de nuestros imaginarios hemos visto seguramente un cuadro o una pintura donde sale Jesús en la transfiguración y sale también junto con Elías y con Moisés o los discípulos al costado orando. Es un relato bíblico que se ha representado no solamente en la Biblia a través de las Escrituras, sino que también a través del arte, a través de diferentes formas de poder expresar la divinidad de Dios, la presencia misma de Dios en Jesucristo. Me gustaría comenzar comentándoles que lo que decía algo similar en el saludo pastoral, que para nosotros, y me imagino que para ustedes también, siempre hemos creído que las vacaciones se hacen a veces cortas, o que los tiempos en los cuales descansamos quisiéramos mantenerlos constantemente para renovar nuestras fuerzas, renovar nuestras energías, renovar nuestros pensamientos y poder seguir hacia adelante. Hay gente incluso que dice que necesita vacaciones de las vacaciones, porque se cansan en las vacaciones e incluso están necesitando poder descansar de esa rutina que asumieron. Constantemente el ser humano le gusta vivir esos momentos intensos, esos momentos en los cuales se magnifican completamente las emociones y sale por los poros nuestras formas sentimentales, emotivas, de vivir la vida, de sentirla, de percibirla. El éxtasis que se siente muchas veces cuando las personas van a un concierto, al concierto de su artista favorito y gritan desenfrenadamente diciendo o coreando las canciones. Lo hemos visto quizás en el Festival de Viña del Mar, como la gente gritaba por sus artistas favoritos y coreaba todos fuertes a una sola voz. Y les hubiera gustado mantenerse en ese momento, pero luego llega un momento en el que se termina el show, se termina la canción, se tienen que apagar las luces, se tiene que cerrar el telón, se tiene que tomar la locomoción de regreso y se debe volver a abrir la puerta de la casa con las mismas llaves que cerramos cuando nos fuimos o salimos. Eso significa que muchas personas se enfrentan nuevamente a una realidad y dicen: he vuelto a mi realidad, he retornado a mi propia realidad.
y se les vienen encima los deberes, las funciones, los compromisos, las tareas y los roles que nos agobian y que muchas veces nos hacen creer de que no somos capaces o no somos lo suficientemente fuertes para poder enfrentar lo que el presente y el futuro nos dispone para nuestra vida. Las personas constantemente y el ser humano está pensando en cómo asegurar su futuro. No solamente asegurar el presente, sino que también asegurar el futuro. Y la forma muchas veces de asegurar el futuro es tratando de extraviarse de la vida humana o de la vida natural, tratando de evitar por todas las formas y de todos los medios el sufrimiento, el dolor o la necesidad. Es decir, tratamos de que nuestra vida vaya transitando en lo doméstico y en lo cotidiano, tratando de evitar todo dolor que nos pueda producir nuestro peregrinaje en la vida. Sin embargo, el ser humano a veces se desespera completamente y se abstrae de sí mismo. Deja de ser humano, se transforma más en una máquina o en un robot, el cual se niega, se ciega y niega totalmente la posibilidad de que pueda existir alguna situación adversa de su vida. Tan así es que muchas veces los procesos de negación han contribuido al ser humano a no darse cuenta de su propia realidad para enfrentarla, cayendo en una desesperación total porque no ha buscado ni siquiera las herramientas con las cuales enfrentar su presente, ni tampoco enfrentar el futuro. Es decir, negar nuestra humanidad podría ser uno de los pecados más grandes que podamos tener en nuestra vida humana, porque negar nuestra humanidad significaría creernos superhumanos, suprahumanos, divinos o dioses. Creer de que no tenemos la posibilidad de sufrir o que no debemos sufrir es creer que la vida es solamente un espejismo, como lo hubiera dicho una propaganda, de vivir en un mundo de pils y pap, en el cual no enfrentamos las cosas concretas de la humanidad. Pero recordar nuestra humanidad no nos hace débiles. Recordar que somos humanos no nos hace en ningún caso menos humanos. Recordar que somos humanos nos hace tan reales, tan auténticos y tan naturales como Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y la transfiguración, el texto bíblico del día de hoy, nos muestra el ejemplo de algunos discípulos que subieron al monte con Jesús, pero quisieron quedarse en el monte para no descender a la realidad, para no enfrentar la vida, para seguir viviendo el éxtasis, la gloria, para seguir viviendo la victoria, para seguir viviendo el sentido de una vida sin preocupaciones, porque iban a estar con Jesús, con Moisés y con Elías. Sin embargo, Jesús fue tajante al decirles: no es necesario y por ningún motivo quiero que hagan enramadas ni que piensen que se pueden quedar aquí, porque es todo lo contrario, porque no hay cruz que se pueda evitar, porque la resurrección de Jesucristo solo se pudo haber concretado porque Jesús murió. Si no hubiera muerto, nunca hubiera resucitado. Porque para el cristiano, la victoria no se basa en abstraernos del mundo y de sus problemas,
sino que la victoria se basa en creer de que en esta vida, en este mundo, con las adversidades, los problemas, las tensiones, las dudas, los misterios, las penas y las tristezas, aún así la podemos enfrentar en el nombre del Señor. Porque la vida del ser humano es una vida que no solamente está compuesta por momentos dulces, sino que también por momentos agrios y ácidos. Pero debemos descender, debemos bajar, debemos ir, no debemos evitar, debemos enfrentar los desafíos de la vida. El texto bíblico nos habla de un Jesús que se transfiguró, que cambió su forma, pero no solamente para dar un espectáculo a sus discípulos. Tenía un propósito. El propósito es escuchar la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Este es. No les dice: esta es una manifestación de mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. La revelación de Jesús en Moisés y en Elías, es decir, en Jesús se cumple la ley de Moisés y las profecías, tal como el profeta Elías lo había dicho hace muchos siglos atrás. Toda la ley y todas las profecías se cumplen en Jesús, en un Jesús que está dispuesto a vivir un ministerio que termina muerto en una cruz injustamente y castigado injustamente. Pero Él sabe de que debe ser así. Por lo tanto, invita a sus discípulos: no nos quedemos en el éxtasis, no nos quedemos en lo bonito de la historia, con lo bonito, con lo lindo que hemos aprendido, con las historias de Jesús que nos han sido reveladas por los siglos de los siglos a nosotros, con todas las historias que nos han contado desde las escuelas dominicales, con los cantos que elevamos, con ese momento que usted dice: este canto tocó mi corazón, este himno me hizo recordar un momento especial, esta ida a la iglesia me renovó, este momento, este abrazo con los hermanos me hizo cambiar y transformarme. Ese momento, esa situación y esa emoción ha de servirnos, hermanos, para vivir y enfrentar la vida. Pero no nos podemos quedar solo en el abrazo, no nos podemos quedar solo en el canto, no nos podemos quedar solo en la sensación. Eso es el alimento que nos da fuerza para enfrentar la vida. Por lo tanto, el texto del día de hoy, la transfiguración o la transformación, la metamorfosis, nos invita no solamente a ver la gloria de Dios, sino que además a sentirla tan profundo en nuestros corazones, que es aquello que será nuestro sustento y nuestro fundamento para seguir dando testimonio de que Cristo vive y reina en medio de nosotros. Por lo tanto, no nos alejemos del mundo, vayamos al mundo. No creamos de que estamos ajenos a los sufrimientos. Estamos expuestos a tristezas y a dolores y adversidades. Este mundo está expuesto día a día a sus dolores y sus adversidades. ¿Y cómo lo enfrentaremos? Lo enfrentaremos porque hemos vivido cada uno de nosotros momentos con Dios que nos han hecho fortalecer nuestra fe, que nos han hecho vivificar el corazón. Porque hoy día, acá, no es un momento ni una situación que nos sirva para nada, ni tampoco es un acto rutinario. Cada experiencia con Dios, cada experiencia con el prójimo,
cada experiencia de amor, cada experiencia de misericordia es un aliciente para seguir adelante en la vida y en este mundo en el cual Dios nos ha puesto. Por eso, hermanos y hermanas, es importante recordar lo hermoso que son los momentos con Dios. Es muy importante vivir y sentir tal como lo sintieron los discípulos. Pero no nos podemos quedar ahí. Debemos salir, debemos bajar. Y nuestras enramadas no deben de estar puestas en emociones, sino que deben de estar puestas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es ahí donde daremos testimonio de lo que somos y de lo que creemos. Hay una canción que seguramente ustedes la han escuchado y es una de las más conocidas, de un grupo que se llamaba los Red Juniors. Quizás la han escuchado. Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los 15 años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. Tú no te preocupes, porque a los 20 tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los 15 a los 20. Y seguramente la tararearon en su mente. Y es una canción muy conocida, pero ¿qué nos indica? Que esta persona está haciendo un recuerdo de lo hermoso que fue su vida pasada, entre los 15 y los 20 años. Pero no por eso ha dejado el mundo atrás. No por eso sigue viviendo como un quinceañero. No por eso sigue viviendo como una persona de 20. Al contrario, él dice que con el tiempo ha comprendido lo hermoso que fue para formar la persona que ahora es. Así también nosotros recordemos la experiencia con el Señor. Recordemos el momento quizás de nuestra conversión. Recordemos el momento importante en nuestro caminar y en nuestro transitar de fe. Pero también comprendamos de que eso nos ha servido con el tiempo para entender lo lindo y lo hermoso que fue vivir un momento con Dios, para que ahora en el presente nos sirva para enfrentar la vida. Que el Señor les bendiga y que en este tiempo de Cuaresma nos preparemos constantemente, no solo con experiencias pasadas, sino que también con experiencias presentes, donde cada día se vive y se siente la gloria de Dios en medio de nosotros. Vayamos al mundo, vayamos a la sociedad, vayamos allá donde nos necesitan, volvamos a nuestras casas, volvamos a nuestras familias, volvamos a nuestros trabajos. Aquí hemos recibido el alimento, ahora llevemos ese alimento a otros. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por su palabra, damos gracias por los momentos que siempre hemos vivido con usted. Gracias, Señor, porque entendemos y creemos de que somos humanos, no podemos evitar las situaciones adversas, pero sí podemos enfrentarlas en el nombre del Señor. Y por eso pedimos tu compañía, tu fuerza, tu sabiduría, para que cada experiencia que hemos vivido con usted sea aquello que potencie nuestra fe y podamos entregar a otros lo que tanto necesitan y que nosotros también hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos. Amén.